Bueno, muchachos, mientras vamos esperando aquí, bueno, como ya pudieron observar, ya subí las pautas el día de ayer. Y hoy terminamos las clases en cuanto a los segundos contenidos. Ya a partir de la semana que viene, pues iniciaremos nuestro último contenido del, del lapso. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto a la evaluación? Bueno, claro. Adelante, aprovechando que estamos dentro todavía del rango de espera. Supongo lo estás anotando, ¿verdad, Sofía? Ah, cierto, debo entrar desde el teléfono. Si, por ejemplo, yo quiero poner otra cosa aparte de la pregunta inicial, eh, bueno, siempre y cuando que contestes lo que, lo que especifique, si quieres ampliar el tema, siempre y cuando tenga que ver con el periodo que tú escogiste, perfecto, no hay ningún problema. Eso es como lo ideal. Entonces sí, no hay ningún problema. Entonces se podría profundizar en el personaje principal, por ejemplo, claro, como dije. Eh, Siempre que conteste lo, lo primordial, puedes profundizar respecto a los aspectos que ustedes deseen. A ver, muchachos, les traigo una mala noticia. Bueno, no sé, bueno, pero para mí sí es mala. Eh, yo tenía preparada una presentación, como siempre yo tengo preparadas mis presentaciones en PowerPoint. No me asusten, no se preocupen, no se preocupen. Yo siempre tenía preparadas mis cosas, pero no sé qué pasó. Yo le di a guardar, o sea, yo recuerdo que le di a guardar. Eh, y cuando intento abrir pues el archivo, no me sale nada. Sale como si el archivo estuviera, eh, se hubiera eh, eliminado, no sé, pues no me sale nada. Está como con una corrupción súper extraña. Entonces, no tendremos presentación para, para esta clase, lamentablemente. Y eso que había colocado memes. Había colocado memes, me habían quedado buenos. Pero entonces será más o menos así. Todo por culpa de Antonio Guzmán Blanco. No, claro, él se fue y nos dejó así. Pero bueno, supongo que tendremos que llevar la clase así. Lo bueno, o sea, me entró el miedo y fui a comprobar si la presentación de OIC se había guardado y al menos pues esa sí está salvo, entonces no me preocupa mucho, pero, pero la de GHC lamentablemente se perdió. Entonces, bueno, cosas que pasan. Mm. Lo bueno es que como ustedes saben cómo son mis presentaciones, yo coloco una idea inicial y luego me la paso hablando de esa idea como media hora. Entonces no hay ningún problema.
Eh, Ahorita dan la clase y después de terminar las presentaciones se recuperan conociendo, conociéndome. Estoy seguro que me va a pasar eso. Con mi mala suerte, segurísimo que pasa eso. Eh, fue culpa de Pérez Jiménez. Todavía no hemos llegado para ese periodo, pero bueno, vamos a pasar la lista para, para continuar con la clase. Vamos acá. Mieres Mesa, que no es. Reynoso Quintero. Aquí. Gómez Montero. Altuve Ramírez. Presente. González Salazar. Presente. Jaramillo Rodríguez. Presente. Hernández Gudiño. Cova Ferrara. Presente. Hernández Barrios. Bustamante Zamora. Presente. Guzmán Machado. Presente. Montilva González. Presente. Martínez Medina. Presente. Rodríguez Pineda. Balsa Berrios. Rosales Pernia. Ojeda Lugo. Abreu López. Martínez Arellano. Presente, profe. Y Roa Ron. Vale. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio en la clase de hoy. Sí, sin presentar pantalla, lamentablemente, pero tampoco es que sea muy complicado, porque este último periodo, el del liberalismo amarillo post Guzmán Blanco, no es tan difícil de comprender así. Es más, aprovechando que no voy a presentar pantalla, voy a prender mi cámara para al menos tener un poco de dinamismo. Vamos acá. Por eso voy a entrar desde el teléfono. Eh, pero sí, yo he prendido la cámara antes con ustedes. JVRX. Colocar. ¿Cómo que no se encuentra en la reunión? Ay, señor, deme paciencia. UFMBJ Ahora sí. Y vamos a eliminar el sonido para que no haya eco. La reunión fantasma. Listo. Muy bien. Estoy medio despeinado, pero, pero al menos estoy vestido. Es lo importante. Entonces, bueno. Ok, muchachos. Vamos a trabajar con, tal como les dije, con la última etapa del liberalismo amarillo. Recuerden lo que vimos en la última clase, fue básicamente el guzmanato. Esos 21 años de gobierno guzmancista. Hay que recordar que
em, 12, no mentira, 10, 12, 20, no, como 13, 14 años fue de gobiernos directos, como Guzmán Blanco ejerciendo como presidente oficial, mientras tuvo como eh, tres presidentes títeres. Tres, tres presidentes títeres. No, claro, 21 años en total. En, en total, pero hubo algún tiempo en que Guzmán Blanco fue presidente oficial, mientras que otros, él se iba para Europa, para París. Él amaba París y simplemente quería recrear París aquí en Caracas. Entonces, cuando él no gobernaba, él literalmente enviaba telegramas diciendo, bueno, yo podría aconsejarle que podría hacer tal cosa y los presidentes lo seguían al pie de la letra. Pero ya a finales del guzmancismo, ya se muestra un Guzmán más cansado. Obviamente, pues ya estaba entrando en una edad vieja. El hombre había pasado lo más seguro por un estrés increíble por todos esos años que había gobernado, por todos los problemas que tuvo que pasar. Recuerden, pues, por ejemplo, la rivalidad con la Iglesia Católica. Él pasó por muchísimas cosas y el estrés envejece. El estrés envejece. Entonces, bueno, él simplemente pues se decide retirar en, en 1886, después de 21 años de gobierno, tanto directo como indirecto. Incluso sus mismos, como que sus allegados, la gente leal a él, le decía, pero ¿cómo se va a retirar? Si Venezuela todavía lo necesita, por favor, quédese. Y no, él estaba, ¿sabes que no? Yo me quiero ir para Europa y murió en, en, en Europa. Jamás regresó para, para Venezuela. Guzmán Blanco mirándose al espejo se decía, este muchacho me llena de orgullo. Efectivamente, todo un megalómano, egocéntrico. Solo hay que ver con las estatuas, pero bueno, cosas que pasan. Entonces él en 1886 pues se decide retirar y todo el mundo, muchachos, todo el mundo creía que iba a nominar a Joaquín Crespo como su sucesor. Recuerden que Joaquín Crespo había sido pues presidente antes que él había sido un absoluto leal a Guzmán Blanco, entonces tienen como que una reunión, como dos amigos, como dos mejores amigos que uno se va para afuera, pues más o menos así. Pero Crespo esperaba que Guzmán Blanco como que lo nominara, como que si fuera su sucesor natural. Y Guzmán Blanco dice, no, mira Crespo, tú y yo somos muy panas, sí, sé que fuiste leal a mí durante tu presidencia, pero tú no vas a ser el siguiente presidente. Y eso fue como una traición, o sea, eso a Crespo le disgustó, pero demasiado, demasiado que no se volvieron a hablar. Eso empezó a crear toda especie de amistad, pues se terminó ahí. Ya que Guzmán Blanco la traiciona, amigo. La, la, la decepción. Relaciones que rompen amistades, sí, sí, sí. Ya que Guzmán Blanco, su tesis, obviamente tenía que ir acorde con su egocentrismo. Pues su tesis era que ya la República había avanzado a tal grado de madurez que podía ser gobernado por civiles, que ya podían dejar tanto los caudillos como los militares atrás. ¿Por qué? Porque Guzmán Blanco había dejado instituciones fuertes. ¿A quién recomienda? A Juan Pablo Rojas Paul, el cual era doctor en leyes. Nada tenía que ver con los militares. Tenía título universitario, tenía estudios internacionales y entonces a él
fue a quien nombraron presidente. Iniciando por un periodo de 2 años. Y todo iba más o menos perfecto. Crespo, todavía molestísimo con eso, ya con Guzmán Blanco en Europa, él decide lanzar una rebelión contra el gobierno de Rojas Paul, porque decía, no, yo debo ser pues el legítimo, pues, siguiendo pues esa misma tesis de los militares deben ser los que guíen la república. Como siempre les menciono, un graso error y que ha traído muchísimos males justamente para nuestra república, que los militares tengan puestos en la administración pública. Pero bueno, esta rebelión es derrotada, por sorprendente que suene, y Juan Pablo logra como que consolidar su presidencia. Y todo marchaba perfecto. Había un presidente civil por primera vez pues en muchísimo tiempo, aunque no había sido elegido por voto popular, sino que fue el Congreso quien lo eligió. Fue una votación como que indirecta, porque todavía no había elecciones directas así. Las primeras elecciones directas en Venezuela no serían hasta el año 1948, para, para que ustedes vean. Más de 100 años después de nuestra independencia, que fue que la población votó directamente por su presidente, así tal cual. Pero durante este tiempo las votaciones eran como que indirectas. Escogías a un representante, este representante formaba parte de un colegio electoral y ese colegio electoral era el encargado de escoger al presidente. El mismo sistema que tienen los Estados Unidos como que actualmente, pues más o menos así. Y por eso estamos como estamos. Pues no necesariamente no tener un sistema de votación directa significa algo malo. Para Pérez Jiménez, ¿las votaciones o antes? No, claro, fueron antes, después pues, de Pérez Jiménez. Pero ahorita no estamos tratando ese hecho. Ya, muchachos, un segundo ya, que me están llamando aquí. Dis- Disculpen eso, es que mi mamá me estaba llamando. Como, como, como siempre, como mi papá está trabajando, siempre que necesita una ayuda, me dice a mí. Pero bueno, retomando, que no necesariamente eh, tener un sistema de votación indirecto significa que sea algo malo. Los Estados Unidos lo han aplicado desde su historia y miren cómo están ellos. Prácticamente una democracia con instituciones consolidadas y sin ningún presidente militar. ¿Eso es? Y si habían sido militares, eran militares retirados, porque, porque Estados Unidos sí tuvo presidentes militares, pero cuando ya no ejercían, cuando ya no estaban activos, cuando ya eran miembros retirados, eran civiles justamente, pero bueno. ¿Qué, ¿Qué, qué sucede, muchachos? Empieza a haber una reacción anti, anti-guzmancista con el gobierno de Rojas Paul. ¿Por qué? Simplemente por una reacción en cadena. Hay que recordar que Guzmán Blanco se había ganado muchísimos enemigos, pero muchísimos, muchísimos enemigos.
sobre todo por su sistema de gobierno, por la poca libertad pública que había, porque a pesar que Guzmán Blanco había como que avanzado tanto en institución, había dije libertades públicas, pero no me acuerdo qué dije con Artique, que se había ganado muchísimos enemigos, eso, eh, justamente por su forma de gobierno autoritaria, eh, así, ya que a pesar que había establecido muchísimas como que instituciones, había decretado la educación pública y gratuita, había hecho muchísimas cosas para que el Estado venezolano se modernizara, pero a temas en cuanto a libertades públicas estaba muy cerrado. Era justamente, a él le llamaron el autócrata civilizador. Autócrata es sinónimo como de dictador, pero aquí está dictador y aquí está autócrata. O sea, había llegado como más allá. Y obviamente civilizador por su labor de crear instituciones, por, digámoslo así, traer la civilización a la administración pública venezolana. Pero Juan Pablo Rojas Paul empieza a desmantelar todos esos hechos y empieza a gobernar de forma, digamos, pues más o menos democrática. Se empiezan a establecer ciertas libertades civiles, hay más libertad de prensa, se eliminan las estatuas que había dejado Guzmán Blanco, todas se tumban, absolutamente todas. Y mientras Guzmán Blanco tranquilo allá en París, escuchando todos los desastres que están pasando en el país y lo más seguro era que se está lamentando y que cómo es posible que Venezuela todavía no está lista y tal. Pero bueno, él ya lo había abandonado. Que, también incluso pues elimina el nombre de cualquier estado que hubiera llevado el nombre de Guzmán o Guzmán Blanco, es totalmente como que eliminado. Y se regresan a sus nombres actuales, Mérida, Guárico, Trujillo, etcétera. Bueno, el gobierno de Rojas Paul pasa sin penas ni gloria. Fue un gobierno normalito. Después le seguiría otro civil, algo sumamente increíble porque era la primera vez, que ya va que se me cayó algo aquí, porque era la primera vez que un presidente civil le sucedía otro presidente civil, que fue el doctor Anduesa Palacios, también graduado de universitario y con estudios internacionales. Y gobernaría por 2 años también, por 2 años. Pero ¿qué sucede? Anduesa Palacios como que le gusta el poder y lanza lo que cualquier presidente venezolano pues le gusta hacer siempre que llega pues al poder. Vamos a ver, pues, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede decir, pues, qué hizo? Conociendo ya todo lo que hemos visto hasta ahorita. Exactamente. Quiso cambiar la constitución, quiso lanzar una reforma constitucional, donde básicamente consistía en modificar tanto la elección presidencial, que era un sistema indirecto, y también quería aumentar la duración del mandato presidencial. Ya no serían 2 años, sino que serían 5. Serían 5 años y se quería reelegir para un segundo mandato, cosa que estaba prohibida. ¿Qué sucede? Esto a la gente pues no le gusta. No le gusta. Dice, Anduesa Palacios quiere reformar
la constitución para sí mismo. Eh, esto es, esto significa pues ir en contra de ese espíritu civilizador. Y aquí llegó el momento. Joaquín Crespo, que había estado exiliado, regresa. Regresa porque ve que la gente está... déjame adivinar, Caracas se volvió a revelar. No, no solo Caracas, hubo protestas por muchísimas ciudades. Y obviamente, este era el momento que Joaquín Crespo esperaba. Cuando se rebeló contra Rojas Paul, él se fue al exilio porque fue derrotado. Pero cuando ve que el ambiente está ahí a sol de, pues a flor de piel, que las tensiones uno las puede tocar. No, no fue golpe de Estado, fue una revolución. Joaquín Crespo lanza una invasión, que se le conoció como la Revolución Legalista. ¿Por qué tuvo ese nombre? Porque buscaba recuperar el legado de Guzmán Blanco. ¿Ok? La gente pues recordaba pues a Guzmán Blanco con cierto cariño. Venezuela había pasado por una pequeña crisis eh, 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 económica, también porque hubo una bajada de precios en el café. Hay que recordar que Venezuela para esta época no conoce lo que es la explotación petrolera. Nuestra economía es netamente dependiente de la agricultura para este tiempo. Somos una economía agroexportadora. Exportamos café, exportamos tabaco, exportamos cacao, productos agrícolas principalmente. Entonces, como hay una bajada en, en los precios, pues hay una crisis, hay una pequeña crisis económica, pues varios negocios cierran, los bancos no quieren entregar crédito, y entonces sucede esta revolución liderada por Joaquín Crespo. Ay, profe, si nos vieran a UNITA se decepcionarían. Concuerdo con Oriana, no, es que lo que está ahorita es mil veces peor, porque pasamos de un mal para otro mal. O sea, antes, al menos con la agricultura, al menos la comida pues era barata, porque como nosotros cultivábamos multitud de cosas, pues era como común que los mercados estuvieran llenos. Teníamos tanto para nosotros como para exportar hacia, hacia otros países. Ahorita, pues el petróleo, ¿qué uno hace con el petróleo? Eso es tóxico para el cuerpo. Uno no puede comer petróleo. Y se abandonó el campo. Se ha abandonado el campo. Yo soy un fiel seguidor que se tiene que recuperar la agricultura. Yo llamaría a un retorno pues al campo, a la reivindicación pues del campesino, del llanero. Pero, pero eso está complicado. Pero bueno, eso es tema aparte. Eh, Joaquín Crespo hizo como el meme del pedigrí de Bob Esponja, sí, efectivamente sí. Obviamente, pues ya la gente ha perdido fe pues en el presidente Palacios y como que lo abandona. Joaquín Crespo lo tiene sencillo, toma Caracas y antes Venezuela era merecedor de respeto, ahora literalmente es un meme, así es, efectivamente, sí, efectivamente. Pero bueno, Joaquín Crespo triunfa en el año 1892 y lo nombran presidente constitucional. Él había llamado a un congreso, obviamente con todos sus amiguetes, y ahí no podría haber salido pues otro resultado que no habría sido él como presidente del país. Inicia pues un mandato, recuperando ciertas prácticas de Guzmán Blanco, la libertad de prensa se vuelve a ver vulnerada,
él se coloca como un caudillo nacional. Él era la típica imagen de un caudillo. Eh, Él no era ilustrado, ¿ok? Él no tenía título universitario. Eso era lo que le diferenciaba de Guzmán Blanco. Intentó como que emularlo, pero no le salía muy bien. Pero bueno, aquí voy a pasar, por aquí tengo eh, unas anotaciones sobre lo que íbamos a ver hoy. Incluso fueron tantos los problemas que vivió durante sus 6 años de, de la eh, de presidencia, porque él fue escogido presidente provisional para cumplir los 2 años que le faltaban a Anduesa. Entonces fue presidente provisional de 1892 a 1894. En el año 1894 debían hacer elecciones. Y aquí entra un personaje que sería sumamente importante para nuestra historia, muchachos, el cual era llamado el General Hernández, otro caudillo regional, pero era conocido como el Mocho Hernández. Y así pasó a la historiografía venezolana, porque literalmente pues era mocho, no tenía una mano. Entonces hay como una elección reñida. Él había fundado su propio partido, que era el Partido Liberal Nacionalista, tal cual era, pero recibía el nombre de Partido Mochista, así tal cual como están escuchando, Partido Mochista por, por lo de mocho. ¿Qué sucede? Hay que recordar que las elecciones eran indirectas, pero no eran secretas. No eran secretas. Tú tenías que decir por quién ibas a votar. Y entonces eso representaba un problema, porque si tú votabas en contra del gobierno y había funcionarios públicos en las máquinas, tú sí decías, no, mira, yo voy a votar por el Mocho, en vez de por Joaquín Crespo, te metías en tremendo problemón, en tremendo problemón. Entonces, el Mocho Hernández pues dice, no, esto es fraude, esto es fraude. Ay, profe, eso me hizo el día. Se pasaron con lo del partido mochista. En serio, hay documentos, muchachos. En la Academia Nacional de la Historia, en las actas, ahí sale. No sé qué historiador habrá colocado eso, pero se lo debo, colocar un partido mochista. Y así tal cual pasó. Obviamente, pues no era el nombre oficial, pero era, eh, fue el nombre popular con el que se quedó, porque el nombre oficial era Partido Liberal Nacionalista. Pero bueno, eh, Joaquín Crespo es electo ganador. Ahí no podía salir otra cosa. El Mocho Hernández declara fraude y se lanza en rebelión. Comienza pues una pequeña guerra de guerrillas. ¿Qué sucede? Joaquín Crespo decide abandonar la presidencia de de la, de la República para enfrentarse contra el Mocho Hernández. ¿Ok? Y deja como encargado a otro general, Ignacio Andrade. Eh, el Mocho aprendió de Toff en hacer chistes sobre su propia enfermedad, lo más seguro. Lo más seguro. Es que lo más seguro es que lo haya utilizado incluso como estrategia electoral. Eh, porque imagínense qué buen eslogan hubiera sido que el Mocho Hernández necesita una mano amiga para ganar la presidencia. Hubiera quedado buenísimo. Buenísimo, pues, pues ese es publicidad. Buenísima, buenísima. Pero bueno, retomando a lo que nos compete.
Em, Ignacio Andrade es, profe, se pasó, qué bueno, es que se me ocurrió ahorita. Bueno, Joaquín Crespo decide como que retirarse de la presidencia para así enfrentarse al Mocho Hernández, para ya tumbarlo, para ya eliminarlo, para ya derrotarlo. Y él escoge a Ignacio Andrade como su sucesor, otro general, pero que no era muy conocido. Él más bien fue electo porque tenía como protector a Joaquín Crespo. ¿Qué sucede, muchachos? Joaquín Crespo, en un combate contra el Mocho Hernández, muere de un balazo en la cabeza. No se sabe exactamente cómo fue, pero Joaquín Crespo muere en combate. Muere en combate. Y a la bestia, eso no me lo esperaba así, cayó muerto. Cayó muerto. Y esto representa un problema, muchachos. Porque como siempre, cada vez que se erigía un caudillo nacional, ese caudillo nacional, justamente su poderío, era lo que evitaba que otros caudillos nacionales o regionales se volvieran locos. Joaquín Crespo dejó un vacío de poder que el general Ignacio Andrade no podía llenar. ¿Ok? Eh, él se quedó prácticamente sin apoyos. Y ahí los caudillos regionales pues se volvieron loquísimos. El Mocho se había deshecho de su más acérrimo enemigo. Mira, mamá, sin brazos, sin cabeza. Entonces, lamentablemente, Joaquín Crespo muere y esto deja un poco como a Ignacio Andrade a la deriva. Entonces él, como a modo de reforzar su autoridad, como para erigirse como ese nuevo caudillo, decide repetir los mismos errores del pasado. Quiere reformar la Constitución para darle más poderes al presidente. Esto, de nuevo, no le gusta a la población y llega, por primera vez, muchachos, llega lo que nosotros conocemos en estadística como un outsider, como un elemento ajeno, pero que estaba esperando el momento perfecto para su aparición. No era el Mocho todavía estaba luchando por ahí, por los llanos. Eh, Llegaría Cipriano Castro, tachirense, un gocho, andino. Él estaba esperando el momento perfecto para invadir Venezuela, porque se encontraba en lo que actualmente es Cúcuta. Él se encontraba justo en la frontera entre Venezuela y Colombia. Al saber que Joaquín Crespo había sido derrotado, eh, viendo que la gente no quería a Ignacio Andrade, y que prácticamente pues el país estaba como en una mini guerra civil entre las fuerzas del gobierno y el Mocho Hernández, él decide invadir Venezuela, primero con 60 hombres, por lo que se conoció como la invasión de los 60. Conquista un pueblo en el Táchira y lanza una proclama, la de nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. Él quería representar como una nueva temática, unas nuevas ideas justamente para la presidencia del país. Y esta invasión se conoció como la Revolución Liberal Restauradora. ¿Por qué? Porque buscaba restaurar, esa era la tesis. Cipriano Castro decía que Ignacio Andrade había violado los principios de liberalismo amarillo venezolano al buscar modificar la constitución. Entonces, él lo que buscaba era restaurar ese liberalismo. Por eso fue que se conoció como Revolución Liberal Restauradora. Esta revolución triunfa y Joaquín Crespo es electo presidente, dando inicio a lo que veremos en la siguiente clase.
que se conocería como la hegemonía andina. ¿Ok? Sería, ¿por qué hegemonía andina? Porque todos los presidentes serían gochos, serían del Táchira. Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, los 4 presidentes siguientes serían del Táchira. Y bueno, prácticamente hasta aquí llegaría la clase sobre esa crisis que se vivió del liberalismo amarillo post Guzmán Blanco, que él creía que Venezuela estaba lista para tener presidentes civiles y estaba muy alejado de, lo, de su posición. ¿Hay alguna duda, pregunta, intervención que ustedes quieran realizar? Iba a decir que fue corta, pero más bien fue entretenida y pasó rápido la clase. El problema es que, como dice así, hablando, pues obviamente va a ser pues un pelín más corta. Va a ser un pelín más corta pues, porque no tengo como las imágenes, no tengo más o menos cómo tratar las cosas y además que si ya que yo hable durante una hora con, con las láminas y es tedioso, no me imagino hablando una hora sin láminas, la verdad. Pero bueno, de todas formas, yo complementaré esta información con, con algún eh, video como siempre. Y si logro recuperar las láminas, pues obviamente la voy a montar. Obviamente la voy a montar para que la tengan ahí presente. Pero ya, con todo esto, ya tendrían toda la información necesaria para, para hacer la segunda parte de la evaluación. Ninguna duda, profe. Igual la clase fue agradable, que no estudioso es divertida. Bueno, me alegra. Si fue agradable, profe, estuvo cool. A todos nos gustaba. Bueno, me alegra. La tendremos. Hoy sí, claro. Sí tendremos o, y C. Trataremos sobre la identidad grupal. Sobre la identidad grupal, que también sería nuestra última clase sobre el segundo contenido, para que así ya tengan todo ahí listo. Y bueno, va, eh, profe, veamos hoy C ahorita de una vez. ¿En serio? ¿Qué dicen ustedes? Concuerdo, sí. Así también salimos más temprano. Ah, claro, porque es viernes, ustedes es viernes, ya quieren salir temprano. Sí, si usted quiere, profe. Eh, no, bueno, yo siempre, yo prefiero, profe, son como 20 alumnos contra uno. No, pero recuerden que yo aquí, muchachos, yo aquí soy el caudillo nacional. Aquí no hay elecciones que vale, no, mentira. Em, no, bueno, si, si, si ustedes quieren, pues yo fino. Solo no vaya a ponernos nueva constitución. Solo déjenme colocar la minuta de la clase para que no se me olvide. Creo que no se unió nadie nuevo aquí. Creo que no se unió, bueno, no sé, Carla. Se unió Guzmán, creo. Que no había pasado durante la primera lista. Ah, no, sí. A ver, está Quintero. Está. ¿Quién más está? Ya va, que no. A ver. eh, está Quintero. Está Altuve también, exacto. Vamos a cerrar aquí.
Está González, también está Jaramillo, Hernández Gudiño está aquí. ¿Cómo? ¿Que no? ¿O sí? Está Cova, está Hernández Barrios, está Bustamante también está Guzmán, que ya lo dije, está Montilva, está Martínez, también está aquí. Balsa Berrios, está aquí Balsa. Y está Martínez. Se me olvidó mencionar a alguien. Sí, profesora, a mí. Ah, Ojeda, cierto, cierto. Tú no estabas cuando pasé la lista. Del resto están todos. Vale, vamos a colocar aquí inasistencia. Vale. Y denme un segundo para colocar la minuta en el Classroom, porque después, si no aparece la minuta, me llama el director profe, no dio clase hoy. Entonces vamos a colocar aquí. Dios, ese teclado está sobre. Ustedes siempre escuchan mi teclado. Vamos a ver. Copiar, pegar. GHC segundo año. Minuta. 5 de noviembre. Introducción al tema. Liberalismo post Guzmán Blanco. Se trabajó con las presidencias de Rojas Paul, Anduesa Palacios, Joaquín Crespo e Ignacio Andrade. Listo. Rojas Paul. No tenían más dudas respecto a esto y las inasistencias. Les dejo las presentaciones, lamentablemente no hay todo todavía, pero si la encuentro la publicaré. Anduesa. Bueno, muchachos, la clase de hoy se va a estar entretenida. Déjenme decirles, va a estar entretenida porque vamos a hablar de, yo creo que van a entender muchas cosas respecto a por qué forman grupos. Y simplemente vamos a volver a colocar aquí que están presentes los que ya coloqué. Reynoso, Altuve, González, Jaramillo, Cova, Hernández, Bustamante, Guzmán, Montilva, Martínez. ¿Sí? Y Arellano y Ojeda. Vale. El resto inasistencia. Para así llevar un control en OIC. Vale. Y ahora sí podemos. Profe, puse 35. No puede ser. Listo, listo. No pasó nada. No pasó nada. Ustedes no vieron nada. Acá. Uy. Y bueno. Vamos aquí a presentar pantalla. Me acaba de llegar la notificación. Años de clases. Segundo año. Cuarta clase. Aquí.
Perfecto. Bueno, muchachos, por favor díganme si están viendo la pantalla con la presentación que debe decir identidad individual. Sí, profe. Vale, perfecto. Y justamente eso es lo que vamos a tratar hoy. Vamos por acá. Y obviamente hay que comenzar por el principio, muchachos, pues hay que preguntarnos qué es la identidad individual. Y el concepto que están viendo ahí lo saqué de internet, fue uno de los mejores que me pareció, por eso es que está entre comillas, el cual reza, es el conjunto de características que definen a un individuo y le permiten reconocerse a sí mismo. O sea, ¿cómo sabemos que somos diferentes a lo demás? No lo saqué de Wikipedia. No lo saqué de Wikipedia. ¿Cómo sabemos que somos diferentes a, a- a los demás? ¿Cómo sabe Jaramillo que es diferente a Quintero, que es diferente a, a Ojeda? Justamente por su identidad in- in- individual. Es lo que nos permite diferenciarnos, es nuestra esencia como individuos. Pero ojo, esto no significa que no es sinónimo ni de personalidad, ni de rasgos sociales, ni de comportamiento, ni de carácter. No es sinónimo de ninguna de esos conceptos, sino que los engloba. Engloba o es el conjunto de todos esos hechos, que no son lo mismo. Pero eso nos abre con una incógnita, muchachos. Y es que, ¿cuál es la naturaleza de la identidad individual? Porque aquí ya entramos como en un terreno filosófico. Ustedes saben cómo son esas preguntas de la filosofía. Eh, las interrogantes de cuál es el significado de la vida, qué es el ser, qué somos nosotros, para dónde vamos, todas esas interrogantes que la filosofía intenta como que responder, entran aquí por lo complejo, ya que como cada humano es diferente, obviamente no puede haber pues una respuesta única. No es como en las matemáticas, que 2 más 2 son 4 y ese 2 más 2 son 4 pues es igual aquí y es igual en China. En cambio, con las ciencias sociales, con lo que tiene que ver con el ser humano o con la sociedad, no existe esa fórmula matemática, no existen pues esos principios que esto va a ser así siempre, sino que requieren estudios particulares. Por lo tanto, eh, eso nos deja con otra incógnita. ¿Cómo nosotros podemos considerar que somos los mismos a pesar del paso del tiempo? Porque estoy seguro que, obviamente, ustedes han notado, ustedes no están iguales a como cuando tenían 5 años, a cuando eran unos bebés en los brazos de, de sus padres, pero ustedes sienten que son ustedes, pues, a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Entonces, ¿cómo se come eso? ¿Cómo podemos ser iguales a pesar de ser diferentes? ¿Vieron? ¿Vieron? Entonces, bueno, que he visto comentarios aquí. Profe, tengo fallas de internet. No te preocupes, Sara. Cualquier cosa, lo revisas en la minuta porque yo voy a subir la presentación. Siento que estoy viendo la teoría del universo en Discovery Channel. No, vale, no voy a intentar que esto sea tan complicado. Pero entonces, muchachos, ¿cómo respondemos pues esa pregunta? ¿Cómo respondemos la de somos iguales pero somos diferentes? Bueno, y es que existen varios enfoques para trabajar con la identidad personal o identidad individual,
como quieran llamarlo. Son cuatro, principalmente son cuatro. Primero tenemos el enfoque psicologista, que le da un peso tanto a la memoria y a los procesos mentales para tratar con nuestra identidad. Por ejemplo, estoy segurísimo que ustedes, díganme que sí, han visto la película de Intensamente. Díganme por favor que la han visto, porque si no, no podrá servir muy bien el ejemplo, ¿vale? Perfecto, perfecto. Bueno, ustedes saben que, sí, como 20 veces, ustedes saben que nuestra protagonista, Riley, cada vez que tiene una experiencia, pues ese recuerdo se transforma como en como una especie de esfera. Y entonces dependiendo de cuál sea como el sentimiento, ya sea alegría, ya sea rabia, ya sea asco, ya sea tristeza, ya sea ira, pues esa esfera de, de recuerdo, pues va a ir formando islas en la mente de Riley. Y por lo tanto, pues Riley se irá comportando de manera diferente de acuerdo a sus propios recuerdos. Sí, profe. Vamos a analizarla. Ya va que no me sale aquí. Ajá. Vamos a analizarla y luego sacar un video lo que no, eso no. Pero más o menos, eso es en pocas palabras el resumen del enfoque psicologista, que nuestros recuerdos, nuestras experiencias vividas nos dan como que van formando nuestra personalidad, ¿ok? Van formando como esas islas en cuanto a nuestra mente. Luego tenemos el enfoque fisiológico somático, que quiere buscar las respuestas de nuestra identidad individual en el cuerpo humano. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron pues enfocarse aquí? Porque a diferencia de los procesos mentales, que lamentablemente no son como la película, intensamente, nuestras emociones no están humanizadas y no podemos ver lo que sucede dentro de nuestra cabeza, al menos no a simple vista. En cambio, los cambios físicos de nuestro cuerpo, sí se pueden observar pues a simple vista. Si somos más altos, si tenemos una contextura diferente, si con la pubertad pues llegan esos cambios pues hormonales, nos salen pepas, así sucesivamente. Son cambios físicos que se notan. Por lo tanto, son más fácil tratarlos. Y lo que busca este enfoque es que nuestra identidad va acorde con los cambios físicos que sufre nuestro cuerpo, sobre todo durante la adolescencia. La adolescencia es justamente pues ese factor clave en la etapa de crecimiento. Luego, tenemos el enfoque narrativo, que busca tratar nuestra identidad como si narráramos nuestra propia vida, como si fuera un cuento. Por eso es que se le da pues ese nombre, enfoque narrativo. Siempre que usted dice, no sabes lo que me sucedió, me pasó tal cosa, y entonces casi siempre finalizan su historia con a raíz de eso, pues me empecé a cuidar más, cambié ciertos hábitos, le agarré miedo a tal cosa por lo que me sucedió y ahorita pues no lo hago. Y ustedes poco a poco se dan cuenta que esas experiencias, tal cual como las están narrando de forma inerte, y pues involuntaria, ustedes mismos están diciendo que los han cambiado, los han hecho reflexionar, les han hecho
dejar de hacer ciertas cosas que antes hacían y ahora no, y ahorita ustedes se dan cuenta. Por eso es que se le da el nombre de enfoque narrativo, cuando vemos nuestra vida como un cuento y que obviamente lo vamos contando constantemente y, y por lo tanto está en constante cambio. No es un cuento fijo, sino que cada día pues es un nuevo capítulo. Y así vamos. Y por último, tenemos el enfoque práctico, que es uno que está ganando auge sobre todo en este siglo XXI, en este siglo de la globalización, del Internet, de las redes sociales, de la interconexión, de las telecomunicaciones, etcétera, de este siglo tecnológico. ¿Y por qué se llama práctico? Porque busca reducir nuestra identidad personal en los perfiles que nosotros creamos en Internet, que nosotros tenemos una identidad digital, por así decirlo. Y estoy seguro que algunos tienen Instagram, algunos tienen Facebook, otros tienen Twitter, tienen cuentas en redes sociales. Y ahí existen biografías en pues en la página ahí. Entonces ustedes pueden colocar en su perfil, soy de Caracas, tengo tantos años, estos son mis pasatiempos, estudio tal cosa. Por ejemplo, yo tengo tanto perfil en Twitter como perfil en Instagram. Y yo tengo ahí como mi biografía. Coloco mi nacionalidad, coloco que estoy estudiando historia, bueno, ciencias sociales y así sucesivamente. Busca reducir nuestra identidad a esos perfiles. Hacer algo más práctico, como si fuera una administración. Doxiamos al profe. Y por lo tanto, como está como que muy relacionado con esos perfiles nuevos, con esas ideas eh, del Internet, etcétera, ha tenido un auge actual. Es una teoría relativamente reciente, porque antes con las que mayormente se trabajaban eran las tres anteriores, el psicologista, el físico somático y el narrativo. Pero ahorita están como esas cuatro. Pues el práctico está agarrando ahí fuelle. Entonces, bueno, déjenme ver aquí, a ver sus preguntas, si hay algo. YouTube cuenta. Bueno, puede ser, puede ser. Podemos sacar rasgos de tu personalidad dependiendo de los videos que veas. Y lo dedoxemos al profe. Bueno, como no hay preguntas así, voy a pasar a la siguiente lámina. Ahora muy bien, muchachos. Ya tenemos el concepto sobre qué es nuestra identidad personal. Ya tenemos los enfoques con los que normalmente trabajamos nuestra identidad. Ahora vamos a ver esas características. Entonces no tengo ninguna de esas. Entonces, vamos a trabajar con las características de nuestra identidad. Algo que es inherente o que pertenecen a ella. En primer lugar, la constancia, muchachos. Y es que regresamos a nuestra interrogante principal. ¿Cómo sabemos que somos los mismos si estamos en constante cambio? Y es porque nuestra identidad, muchachos, tiene rasgos permanentes a pesar del tiempo. Que no importa todo lo que hemos vivido, eso es algo inherente a nuestra identidad, ese rasgo constante. Por ejemplo, desde que tengo memoria, yo siempre he recordado que soy planificador. A mí me gusta planificar las cosas, a mí no me gusta improvisar. Y si improviso es que fue totalmente necesario, tal como me pasó con la clase de GHC. Fue una improvisación con mi propio conocimiento, pero era porque no tenía la planificación del PowerPoint, que yo ya la había tenido ahí porque se perdió. Entonces, recuerdo que yo de pequeño
a mí me gustaba planificar. Sobre todo, recuerdo cuando me bañaba. Cuando me bañaba, decía, primero me voy a echar tal cosa, después el champú, después el enjuague. Planificaba incluso pues mi día a día. Y a sol de hoy, pues lo sigo planificando. Digo, el día lunes voy a, cuando me toca corregir sus actividades. Eh, Digo, el día lunes voy a corregir a quinto año, el día martes a cuarto, el día miércoles a tercero y así voy. Algo que se ha cambiado porque obviamente no soy tan planificador así, es en el sentido de la adaptabilidad. ¿Ok? Antes yo lo planificaba y a mí me molestaba que no saliera como yo lo había tenido ahí en mi plan. Ahora no pasa así. Ahora si surge cualquier problema, si hay un desvío, pues yo me adapto rápido pues, a ese cambio. Entonces, a pesar que es un rasgo que cambió, su esencia está ahí. Y por eso es que yo puedo responder sí, sigo siendo el mismo, a pesar que he cambiado, es igual. Siento que soy el mismo. Por lo tanto, esa es su definición. Rasgos permanentes a pesar del paso del tiempo. Vamos a ver aquí. A mí sí me gusta improvisar, es que yo no puedo. Yo siempre he sido líder y eso me gusta, pero a veces me trae problemas. Sí, bueno, muchas veces acarrea eso. Luego, muchachos, ya va. Dime un segundo, que necesito tomar agua. Necesito tomar agua que tengo la garganta seca. Y hidrátense, muchachos. Tomen agua. Vale, muy bien. Ay, ay, Dios mío. Me, me, me voy a ahogar con un vaso de agua. Increíble. Bueno, ya va, ya va. Ay, vale. Listo. Falsa alarma. Bueno, ahora muchachos. No se nos ahogue, por favor. No, ya. Estoy bien. Ahora, muchachos. La coherencia. Este rasgo significa que incluso podemos hacer predicciones ante ciertos rasgos. Por, por ejemplo, nosotros, si una persona es muy tímida, y ustedes conocen que esa persona es tímida, ustedes no ven a esa persona en una reunión montándose encima de una mesa y bailando y cantando a todo pulmón. Ustedes no ven eso. Por ejemplo, yo me considero tímido. Yo me considero tímido, yo soy full introvertido. Yo si no estoy con personas de confianza, yo no hablo. Yo no hablo. En cualquier fiesta hay gente para allá, bebiendo, bailando, y yo soy el que está en una esquina comiendo, alejado ahí del ruido. Listo ya. Ahí. Y es que incluso a mí no me gusta ir a fiestas con mucha gente. Antes no me gustaba porque por ser introvertido, pues ahora menos me gusta por la pandemia, claramente. Pero antes de que todo era normal, eh, eh, a mí no me gustaba ir con muchísima gente porque no los conocía, entonces me quedaba callado y siempre salía el típico, ¿por qué tan callado, amigo? Habla. A mí no me gustaba eso. A mí no me gustaba eso. Y, incluso me ha pasado ahorita, por ejemplo, el profesor Rafael. El profesor Rafael es lo contrario a mí. Él es extrovertido al 100%. Y en las primeras clases de la materia, de la carrera, pues éramos poquita gente. Éramos 10 personas, pero yo no conocía a nadie. Y Rafael pues se queda sentado al lado mío. Y él un día en plena clase suelta eso mismo, de que ¿por qué tan callado? Habla conmigo. Y yo así.
Yo así, como Dios mío, me sentaron al lado de la persona que quiere que le hable. No, qué horror. Ya ahorita con el pasar del tiempo, obviamente pues ya hablo con todos mis compañeros, pero es que somos 6 personas, ya nos conocemos entre todos. Entonces no hay problema con eso. Pero eso es coherencia. Eso es coherencia. Actuar en base a tu propia identidad. Tú no vas a hacer una locura, un giro de 180 grados, por ejemplo. Entonces, bueno, eso en cuanto a coherencia. Luego tenemos adaptabilidad, que obviamente nuestra personalidad se moldea, no es algo rígido. Eh, incluso porque yo normalmente pues aprovecho para contar mi vida en estas clases de OIC, pero me sirven para explicar ejemplos. Mi papá me cuenta que yo de pequeño, cuando tenía 5 o 6 años, una cosa así, a mí me gustaba mucho la canción de Ave María, de David Bisbal. La de Ave María, ¿cuándo serás mía? Era buenísima. Bueno, es buenísima. Y mi papá me cuenta que a mí me gustaba muchísimo esa canción, tanto que me aprendí la coreografía y que yo la bailaba. Cuando había una reunión en casa, que yo me colocaba ahí a bailarla y que me salía al pelo, pero al pelo que la imitaba perfecta. Y mi papá me dice que me grabó, que me grabó bailando esa canción. Yo no he visto ese video, pero según todo lo que me cuentan, que yo era full extrovertido de pequeño, que no tenía pena alguna, que, que no era tímido, que no era tímido. Entonces, ¿qué sucedió? Conforme fui creciendo, me fui cerrando, hasta que se suprimió esa parte de mí de ser como más abierto y me adapté a ser un chamo más callado, a ser un chamo que no actuaba mucho así, que no hablaba mucho, no tanto hablador, sino más retraído y así. Yo me adapté, por lo tanto, ese rasgo no se quedó para siempre, no fue un rasgo constante como es lo de planificar, ¿ok? Sino que cambió, se suprimió y dio pie a una nueva identidad. Y por último, muchachos, en cuanto a las características, tenemos el carácter sociocultural, y es que obviamente nuestra identidad también se forma a partir de nuestro entorno. Si ustedes hubieran nacido en vez de Venezuela, hubieran nacido en, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil, en cualquier otra parte que no hubiera sido Venezuela, ustedes no serían a como son hoy. ¿Por qué? Porque es un ambiente diferente, es una cultura diferente. La identidad no viene de fábrica, no viene en un chip que se queda en ustedes desde que están en el vientre de sus madres. Ustedes no están predispuestos sino que dependiendo tanto de sus vivencias como del ambiente, de la cultura, de los amigos con los que ustedes se formen, ustedes también van a ir adquiriendo su propia personalidad. Véanlo de este modo. Su vida es como una obra de teatro. Ustedes son los actores o las actrices principales. Y el ambiente es el escenario. Ustedes no van a interpretar un papel de la Inglaterra victoriana, años 1850, con un escenario del siglo XXI, del año 2021, no, sino que su ambiente va a influir en su vida. Y eso es más o menos lo que quiere explicar aquí.
Entonces las características son constancia, porque hay rasgos que se mantienen permanentes, coherencia, ustedes no van a hacer locuras en cuanto a su personalidad, adaptabilidad, eso también es algo inherente del ser humano. El ser humano es un animal que se adapta a sus situaciones, y eso también es aplicado con la identidad. Nuestra identidad se va adaptando con las vivencias que tenemos. Y por último, el carácter sociocultural, dependiendo de la cultura en donde nos criemos, el idioma, el ambiente, nuestros amigos, etcétera, eso va a influir en nuestra identidad. Entonces, bueno, vamos al siguiente punto. Ahora, ya tenemos el significado, cómo se trabaja y qué lo caracteriza. Ahora vamos a ver cómo se construye nuestra identidad, muchachos. Y si no les ha quedado claro, conforme a todo lo que hemos hablado hasta ahorita, pues yo se los repito, la construcción de la identidad personal es un proceso largo y complejo. ¿Por qué digo largo? Porque es un proceso de construcción paulatino. Digamos que no es como una carrera. Ya, pero ¿quién está gritando en la calle, pues? Qué fastidio esta gente. Bueno, no sé si escuchan los gritos, pero es un niño que lleva gritando desde hace tiempo. Y lo hace justo cuando estoy dando clase. Increíble. Bueno, continuando. No, en la formación de nuestra identidad no es como una carrera, ¿ok? No es como que hay una línea de meta y justo cuando cruzan esa línea, ustedes dicen, no, mira, pues ya se formó mi identidad, ya está lista. No, no, muchachos, ustedes nunca dejan de construir su identidad, están en un proceso constante. Ya sea que tengan 5 años, ya sea que tengan 12, ya sean que tengan 30, ya sea que tengan 65. Ustedes van a seguir formando su identidad hasta el día que dejen este mundo. Pero la diferencia es que ustedes no construyen su identidad de forma igual, sino que dependiendo en la etapa que ustedes se encuentren, va a mostrar ciertos rasgos. Por ejemplo, durante la niñez. En la niñez se ven esos primeros retazos de la universidad. Se ve esa primera pintura, por así de decirlo, pero son rasgos infantiles que no están definidos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el momento clave para nuestra identidad? La adolescencia. El momento que ustedes están viviendo ahorita, ya que nos empezamos a definir en lo erótico afectivo, en lo cultural, en lo social, en lo político, en cuanto a ideas, en cuanto a nuestros amigos. Es durante la adolescencia que tenemos todas esas vivencias que nos van a servir para adquirir tanto madurez física, con todos los cambios, tanto físicos como hormonales que sufren nuestro cuerpo, como madurez mental. Van a empezar a tener vivencias, van a empezar a ver las cosas de modo diferente. Ustedes no van a ver con los mismos ojos que ustedes veían cuando eran pequeños. O por ejemplo, cuando eran niños van a tener ideas diferentes, van a ver cosas distintas, van a ir creciendo. Van a tener experiencias tanto buenas como malas, de eso no se salva nadie. Pero a pesar de que es una etapa crítica, que están tanto los cambios físicos como los sentimientos a flor de piel, es esa etapa rebelde, es esa etapa que no sabemos a dónde pertenecemos porque no somos niños, pero tampoco somos adultos. Es esa etapa clave para nuestra identidad. ¿Por qué? Porque es en donde vamos a adquirir tanto las experiencias como las vivencias necesarias para adquirir la madurez mental. Para que así, cuando ustedes tengan 18, 19, 20, 21 años,
ya tengan una identidad definida. Ya ustedes cuando tengan la misma edad que yo tengo, 21 años, ustedes ya van a tener toda su identidad formada. Pero eso significa que ya la identidad está lista. No, 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 no. Ustedes van a seguir cambiando. Obviamente cambios menores. Es muy raro que ustedes tengan un cambio brusco ya durante la edad adulta, que se han visto casos, pero no es lo común, sino que van a ir como que adaptándose. Cuando son adultos van a trabajar en ciertas cosas, lo van a ver de manera diferente. Cuando llegan a esa mediana edad, lo que es 40, 50, 60 años, empieza la transición hacia la vejez. Y una vez que ya son ancianos, 70, 80, 90 años, obviamente se van a comportar de manera distinta. ¿Ok? Entonces, por eso, en donde se viven los mayores cambios es durante la adolescencia, mientras que durante la adultez ya se van consolidando todo lo que aprendieron durante esa etapa. Por eso, nuestra identidad vive una construcción paulatina. Es Es como una obra pública del gobierno. Eso se va a construir ahí y se va a seguir construyendo hasta el infinito. ¿Ok? Entonces, no se va a terminar nunca. No se va a terminar nunca. Y es importante tener eso en claro. No es un proceso que tiene un final, sino que va a seguir ahí hasta que nos convirtamos en polvo. Entonces vamos a pasar, ¿verdad? Para ya ir terminando. Solo me quedan estas dos láminas, tanto la de los elementos como la de la última. Y es ¿qué elementos forman nuestra identidad? ¿Qué es lo que acarrea nuestra identidad? Primero, los grupos de pertenencia, muchachos. ¿Con quién nos juntamos? Con nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de el karate, el fútbol, la natación, las tareas dirigidas, etc. Nuestra identidad va a tener un papel fundamental con la gente que nos juntemos. Y aquí ya estamos viendo como esa relación entre la identidad individual y la identidad grupal. ¿Por qué? Porque nosotros nos proyectamos en nuestros grupos. Nosotros sentimos afinidad por nuestros amigos, por eso es que son nuestros amigos, porque nos sentimos identificados, sentimos que nos comprenden, que nos entienden, que tienen nuestros mismos gustos. Entonces, como nosotros nos sentimos identificamos y vemos rasgos de nuestra personalidad y de nuestra identidad en ellos, entonces los grupos de amigos que nosotros formemos van a tener esa identidad colectiva con la que trabajamos la semana pasada, si no me equivoco. Entonces, bueno, eso nos define en cuanto a nuestros grupos de pertenencia, nos da ese sentido que nosotros pertenecemos a un sitio porque nos sentimos identificados. Luego también están tanto las tradiciones y costumbres, como qué actividades seguimos practicando en la actualidad. Rituales sociales, tradiciones religiosas como la misa, fiestas, eh, etcétera. Son tradiciones sociales que todo el mundo necesita hacer como para ir conociendo gente. Que a pesar que nosotros pues no lo vemos así, lo llevamos repitiendo siempre. ¿Ok? Siempre que vamos a la iglesia, los cumpleaños, muchachos, los cumpleaños es una tradición, porque el tiempo es relativo, ¿ok? El tiempo es relativo.
Eso de cumplir años se hizo simplemente como para ir marcando, como para ir marcando que vas creciendo, pero no es que el universo te dice, no, sí, mira, es el cumpleaños pues, de Diego, hay que celebrarlo y tal. No, eso se volvió pues una tradición y una costumbre para poder socializar, para que en un día en, en específico, que es tu cumpleaños, el día que tú naciste, pues puedas tener cierto margen de socialización. Eso es una tradición social, eso es una costumbre del ser humano. Entonces, bueno. Y por último, es la experiencia. Aquí de qué hechos y aprendizajes nos han construido hasta ahora. Y esto va muy de la mano con el enfoque tanto del psicologista como el narrativo, porque es a raíz de nuestras experiencias que nos vamos formando, que vamos adquiriendo habilidades, vamos adquiriendo conocimientos, sobre todo de nuestros errores. No se aprende tanto de... Ay, fastidio, se volvió a caer esto. No se aprende tanto de nuestros errores, de nuestros éxitos, sino de nuestros errores. Y para esto coloco el ejemplo de la película La familia del futuro. ¿Ok? Espero que la hayan visto. ¿No? Hay una escena que yo la considero buenísima, que es uno de los inventos del protagonista, falla y él espera que la familia como que se moleste, como que le recriminen que, que cómo es posible que hayas fallado. Y todo lo contrario, la familia le felicita. Y entonces como que le empiezan a decir, no, mira, si no hubiera fallado con tal cosa, entonces no hubiera construido pues este experimento, si no hubiera fallado con cierta situación, entonces pues no estaría donde estoy ahorita. Y el mensaje que busca dar esa película es que nosotros aprendemos de nuestros fracasos. Y me parece un mensaje maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos éxito, nos quedamos ahí. No, pues nos quedamos ahí, nos quedamos como, bueno, pues me salió bien, fino. Sigamos. En cambio, cuando fallamos o cuando nos sale mal algo, decimos, vaya, en que fallé, que hice mal, qué pasos no seguí para que el experimento pues no saliera bien. Nos hace reflexionar, nos hace como querer averiguar qué es lo que hicimos mal para hacerlo bien. Y eso es lo importante del fallo, pues el aprendizaje. Y todas esas experiencias que ustedes van a adquirir, no tanto sus aciertos, sino sus fallos como seres humanos, porque eso es común, acéptenlo. Como seres humanos se van a equivocar, no van a ser perfectos y no deben buscar ser perfectos, sino lo que tienen que buscar es averiguar la razón por la que fallaron para que así la próxima vez no fallen. Y de eso se trata la experiencia. A mi parecer, uno de los elementos más comunes y más necesarios y más importantes de nuestra identidad. La experiencia que nos permite ir avanzando como seres humanos. Entonces, vamos a ya ir terminando aquí, que también se me está acabando la batería de los audífonos. ¿Cuál es la relación entre la identidad individual y la identidad grupal? Bueno, muchachos, que la identidad grupal se halla dentro de la identidad individual. ¿Qué quiero decir con esto? El concepto que están viendo abajo. La identidad social vincula al individuo con la colectividad de la cual forma parte, mientras que la identidad personal lo singulariza como un individuo único. Es decir, en español, para los que costaron un poco entender, esa identidad social se construye en base a nuestra identidad individual.
¿Por qué formamos grupos? Se los vuelvo a repetir para que no se les olvide. Porque nos sentimos identificados con ellos, porque nosotros vemos rasgos de nuestra identidad, tanto de forma voluntaria como involuntaria, entonces decimos que chévere para pasar tiempo con estas personas, me siento como si fueran como si fueran como yo, pero obviamente son diferentes. Ahí se encuentra. Ahí se encuentra. Mientras que nuestra identidad individual es lo que nos diferencia. Es lo que me diferencia a mí del profesor Rafael, del profesor de matemática, porque si no todos seríamos iguales. Si no todos seríamos iguales. Por lo tanto, los conceptos no son sinónimos, sino que representan cada uno pues, una cosa diferente, pero que están entrelazados, relacionados. Y esa es la importancia, que de nuestra identidad individual nosotros sacamos los aspectos de nuestra identidad colectiva, de nuestro grupo. Y bueno, básicamente hasta aquí llegaría tanto la clase como el contenido de la segunda actividad. ¿Hay alguna duda, pregunta, intervención que ustedes quieran realizar? Este es el momento. Vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vale. Entonces, de todas formas, si surge cualquier duda, ya sea respecto a las actividades o respecto al tema, me las hacen llegar ya sea por el grupo de WhatsApp o al privado. Entonces, creo que de nuevo no se unió nadie más, al menos yo no vi así. Voy a decir los nombres de los que tengo presente aquí para comprobar eso. Está Reynoso, está Altúa, está González Salazar, está Jaramillo, está Ferrara, o sea, Cova, está Hernández Barrios, está Bustamante, está Guzmán, está Montilva, está Martínez Medina, está Ojeda y está Martínez Arellano. ¿Me faltó uno? ¿O los dije todos? Creo que sí. Creo que no me faltó nadie más. No. Entonces vamos a colocar aquí inasistente al resto. Bueno, muchachos, esto sería todo en cuanto a la semana. Nos veríamos el martes que viene para arrancar con nuestro tercer y último contenido del lapso. Entonces, nada, muchachos, les deseo un feliz fin de semana. Cuídense y nos vemos. Chaito.